Bueno, ya estamos en la última parte que sería los ajustes, eliminación y el estado consolidado. En cuanto a los ajustes, habíamos marcado unas cuentas determinadas que venían a ser nuestros ajustes. La primera de ellas es la sucursal. Anteriormente habíamos visto que la sucursal estaba en el estado de la casa central con 4.000 bolívares. Obviamente, al estar al debe, todos sabemos que cuando se ajusta debe ir en el haber. Y bueno, pasamos esos 4.000 bolívares hacia nuestro haber. Este sería el ajuste número 2. Luego tenemos el inventario inicial, que anteriormente era el inventario final. Nosotros habíamos hecho un ajuste anteriormente con 300 bolívares y ahora vamos a terminar ese ajuste con cancelándolo del otro lado. Lo teníamos por el debe, ahora esos 300 bolívares pasan al haber. De hecho, este ajuste es el número 3, perdón, y el 300 era el ajuste, o es el ajuste número 2. Luego tenemos el recargo de la mercancía enviada, que si bien vimos, ese recargo lo teníamos por el haber, ahora lo vamos a pasar por el debe. Este ajuste era el número 1, que nos faltaba para poder completar arriba los 10.000 y los 11.000. Luego tenemos casa central. En casa central habíamos dicho que el ajuste era de 4.000, pero ¿qué sucede? Lo teníamos, era por el haber. Ahora casa central, el ajuste lo va a tener por el debe. Y va a ser el número 3, tal como se refleja acá. Una vez que tenemos listos los ajustes, tenemos que bajar los ingresos retenidos al 31/12. Habíamos ya aclarado que arriba teníamos en la totalización de nuestros ingresos retenidos anteriores que aquí habían 10.300 y de este lado teníamos los 11.000. Totalizamos esto o lo sumamos y deben, a juro, dar lo mismo. 11, 15, 300. Y aquí 14.300, 15.300. Ahora sí pasamos a cerrar o totalizar los ajustes y eliminación. Y pasamos por último entonces a la cuenta del estado consolidado. En nuestro estado consolidado simplemente, como ya les venía explicando, lo que ocurre es las sumas horizontales de cada una de las cuentas, a excepción de las que tenemos en los ajustes. En banco entonces, con un total de 8.500 por el debe, lo colocamos. Luego tenemos las cuentas por cobrar con un total de 6.800, también por el debe. Nos saltamos sucursal y entramos, y viene ahora inventario inicial, que en inventario inicial tenemos que colocar los 13.000. Aquí. El recargo de la mercancía, ese no se pasa porque ese se mantiene allí. Venimos con las cuentas por pagar y las cuentas por pagar dan un total de 3.300. Obviamente por el haber. Tenemos un capital total de 15.000 acciones. También va por el haber. Y bajamos los ingresos retenidos que teníamos en el estado anterior, que eran de 10.000, que estaban por el debe y ahora los pasamos hacia el haber.
que era el total, era 10.000. Pasamos una línea recta y totalizamos. Esto nos debería dar 3.300, 15.000, 10.000. Eso da un total de 28.300. Y de este lado, 8.500, 6.800 y 13.000 nos debe dar también nos da también un total de 28.300. Cerramos aquí y ya todo nos ha cuadrado. Esto es todo el asunto, todo el meollo, todo el enredo que hay con el recargo. Simplemente se tiene que tener en cuenta que ahora el inventario de la sucursal posee un recargo y ese recargo es el que se va a ajustar, más nada. Luego vamos con los asientos de cierre y culminamos este ejercicio. Se supone que ya con esto ustedes deberían haber entendido cómo se hace un recargo en los ejercicios. Muy bien. Por último tenemos los asientos de cierre y se dividen en dos partes, en sucursal y en casa central. La sucursal nada más tiene dos asientos que nunca varían. En primer lugar, nosotros vamos a tomar en cuenta todas las cuentas que ven acá son del estado de resultados, porque lo que vamos a hacer es cerrar el estado de resultados. Entonces, ¿se acuerdan que en el estado de resultados teníamos ventas, inventario inicial, compras, mercancía enviada, mercancía recibida y así sucesivamente? ¿Qué sucede? En este caso, como solamente son los asientos de cierre de sucursal, vamos a tomar en cuenta las cuentas de la sucursal. En la sucursal, obviamente, no teníamos el inventario inicial. Comenzamos con ventas y nuestras ventas eran de 14.000. Luego el inventario final, 3.300. Todo lo que va por el debe lo pasamos al haber y todo lo que iba en el haber lo pasamos al debe. Es por esto que las ventas y el inventario final los tenemos en el debe y todo lo demás que teníamos en el debe lo pasamos hacia el haber. Luego teníamos las compras con 2.000, la mercancía recibida con 11.000. Aquí no se registra el recargo porque les recuerdo que en la sucursal el recargo se tomaba en cuenta, nada más era para la casa central. Por último tenemos los gastos que eran de 2.400 y la UES equivale a la utilidad establecida de la sucursal o la utilidad del ejercicio de la sucursal, perdón. Esta utilidad es la diferencia de las sumas iguales. Nos había dado 1.900, las colocamos. Y hacemos nuestro segundo asiento. Esto, les recuerdo, nunca varía. Así tal cual se lo tienen que aprender. Entonces, nuestra utilidad del ejercicio de la sucursal 1.900 contra casa central. Y hasta aquí llegan los asientos de cierre. Vendrían los asientos de cierre, pero de la casa central. Por último, ya con esto cerramos todo el ejercicio. Tenemos los asientos de cierre, pero de casa central. Estos son 5 asientos que siempre los van a tener en el mismo orden. Solamente que, por lo menos, en el caso de la sucursal, nosotros abríamos con ventas, mercancía recibida, inventario final. Ahora cambia porque los asientos de cierre, en el caso de casa central, abren de distintas formas. Primero sucursal y luego la casa central. ¿Cuál va a ser este monto? Este monto va a venir de la utilidad neta de abajo que tengamos en el estado de resultados. Porque les recuerdo que todas estas cuentas salen solamente del estado de resultados. Lo que vamos a hacer es invertirlas de forma tal de que se cancelen. El segundo asiento es el recargo de la mercancía enviada, que son los 1.000 bolívares por el debe, contra el recargo que hubo al inventario final, es decir, inventario final con recargo eran los 300 bolívares. A la sucursal le quedó una utilidad entonces de 700 bolívares, que es lo que me permite a mí cuadrar los 1.000 bolívares del recargo. No se enreden mucho. Esto simplemente tienen que estudiarse la estructura y saber de dónde sale cada monto. Aunque con el mismo nombre de la cuenta van a saber de dónde sale. Vamos con, este es el asiento 5, pasa que no me cabía de aquel lado. El asiento número 3, que ahora es parecido al de la sucursal. Iniciamos con las ventas, que eran 36.000. Luego con la mercancía enviada, que eran 10.000.
Recuerden que el recargo ya lo colocamos aquí, por ende no se registra de este lado. El inventario final, que también era de 10.000. El inventario inicial, porque en este caso Casa Central sí tenía inventario inicial, 6.000. Las compras, 38.000. Los gastos, 5.400. Y una ganancia y pérdida de 6.600 para Casa Central. Ahora bien, el asiento 4 y el asiento 5 son dos asientos que son adicionales y permiten, como quien dice, cerrar todo el ejercicio y determinar cuál es la utilidad que quedó al final. La utilidad de la sucursal, nosotros nos vamos hacia nuestra utilidad retenida, que es que se encuentra en el estado de resultados, y veremos que tenemos de la sucursal es 2.600. Y la cancelamos con la utilidad de Casa Central, que también sería 2.600. Cerramos este ejercicio, nos venimos para el último asiento, que es la utilidad de Casa Central. Y las utilidades no distribuidas, 9.200. ¿De dónde salen estos 9.200? Y ojo, mucho ojo con esta parte. Estos montos que ustedes ven acá no los tienen en su estado. No los tienen en ninguno de los tres. Este monto surge de la suma de las ganancias y pérdidas, que son los 6.600 que están por el haber, contra, más los 2.600 que nos da la utilidad de Casa Central, también por el haber. Nos da entonces 9.200, que es el monto que vamos a reflejar aquí, que es la utilidad que le da Casa Central, 9.200. Ahora bien, ¿por qué esta cuenta se llama utilidades no distribuidas? Porque aún no han sido distribuidas hacia las distintas operaciones, que dice que allí es donde entra la parte de la toma de decisiones de la empresa, donde dicen, ok, vamos a utilizar tanto porcentaje para la caja, tanto porcentaje lo metemos al patrimonio para aumentarlo, y así sucesivamente. Por eso esta cuenta se llama utilidades no distribuidas. Entonces rebobino todo rápidamente. Estos asientos no varían, tal cual así se los van a aprender. Lo que va a variar, obviamente, son los montos, pero ¿saben de dónde salen los montos? Las utilidades, que son las diferencias en las sumas iguales que nos dan, los recargos, tanto de la mercancía como del inventario final, y la utilidad de la sucursal, que es la diferencia que nos hace cuadrar el asiento. El asiento 3, que lo único que hacemos es que invertimos todas las cuentas que iban por el haber, las pasamos al debe, y todas las que iban en el haber, las pasamos. Me enredé. Todas las cuentas que iban en el debe van al haber, y todas las cuentas que iban en el haber van al debe. Y los nuevos asientos, que son el 4 y el 5, que es determinar la sucursal. Determinar la utilidad, tomando en cuenta que la suma de las ganancias del asiento 3 con las utilidades del asiento 4 es el monto que yo voy a utilizar para la utilidad del asiento número 5. Eso es todo.